Los Ángeles, la década de los 40. Para el mundo exterior esta era la ciudad de los sueños, un paraíso en tecnicolor de estrellas de cine, sol interminable y el aroma de los azahares flotando en la brisa del Pacífico. Era el destino para millones que buscaban reinventarse, lavar la suciedad de la costa este en las aguas cálidas y doradas del oeste. Pero al quitar el glamour del celuloide, al pelar la chapa de neón del Sunset Strip, lo que se encuentra es una ciudad construida sobre huesos. Bajo los reflectores existía un mundo en la sombra, un lugar donde la moneda no era la fama, sino el miedo. Era una ciudad de mafiosos y asesinatos, donde un ajuste de cuentas costaba menos que un traje a la medida y los cuerpos aparecían en los callejones detrás de un volante, uno tras otro. En un lado de este campo de batalla de neón se encontraba la mafia italiana, un monolito del crimen organizado que se había atrincherado en la ciudad desde el siglo XIX. Estaban liderados por Jack Dragna, un siciliano tradicionalista que creía en las viejas costumbres del silencio, la jerarquía y la sangre. Dragna era un fantasma, un hombre que prefería operar en la oscuridad, controlando las redes de la extorsión con un agarre silencioso y asfixiante. En el otro lado se alzaba una fuerza de la naturaleza que se negaba a ser silenciosa. Un joven ampón, arrogante y volátil, con instintos de boxeador y un gusto por los titulares, Mickey Cohen. El Sunset Strip se convirtió en su tablero de ajedrez y las piezas eran vidas humanas. Clubs nocturnos eran dinamitados, sedanes de lujo eran acribillados a balazos en bulevares frondosos. Era una guerra por el alma de Los Ángeles, y por un tiempo en medio del caos y la carnicería, solo un hombre parecía intocable. Mickey Cohen, el muchacho judío de Boyle Heights, que se atrevió a escupirle a la cara a la mafia. Esta no es solo su biografía, es la historia de un asedio. Es la historia de cómo un boxeador sin educación mantuvo a raya a todo el Sindicato Nacional del Crimen y obligó al bajo mundo a reescribir sus propias reglas. Pero antes de los Cadillacs, los anillos de diamantes y las caravanas blindadas rodando por Sunset Boulevard, solo había desesperación. La historia comienza no en el sol de California, sino en las calles heladas y embarradas del Imperio ruso. Mickey Cohen nació como Meyer Harris Cohen el 4 de septiembre de 1913, no en una mansión, sino en la pobreza extrema de Brownsville, Brooklyn. Pero su linaje se forjó en Kiev, la capital de lo que hoy es Ucrania. Sus padres, Max y Fanny Cohen, eran refugiados que huían del violento antisemitismo y la agitación política que devastaba a Europa del Este a principios del siglo XX. Al igual que decenas de miles de familias judías, dejaron su patria con poco más que la ropa que llevaban puesta y una esperanza aterradora. No llevaban dinero, no hablaban inglés y no poseían influencia. Todo lo que tenían era la creencia de que Estados Unidos podría ofrecerles lo que Europa les había negado: seguridad, dignidad y una vida libre de la sombra constante del miedo. Aterrizaron en la ciudad de Nueva York, uniéndose a la marea masiva de humanidad que llegaba a los abarrotados edificios de viviendas del Lower East Side y Brooklyn. Finalmente se establecieron en Brownsville, un barrio que era menos una comunidad y más una fortaleza de supervivencia. Era uno de los enclaves judíos más densamente poblados de América, un cañón de ladrillo donde el yiddish llenaba el aire tanto como el inglés. La vida aquí era una negociación constante entre las penurias del viejo mundo y la ambición del nuevo mundo. Era un entorno que no pedía tu permiso, exigía tu dureza. Pero la tragedia golpeó a la familia Cohen antes de que Mickey pudiera siquiera aprender a caminar. En noviembre de 1913, cuando Mickey tenía solo 2 meses, su padre, Max, falleció repentinamente. Fanny quedó viuda, sola en una tierra extraña, con 6 hijos que alimentar y ningún esposo que la protegiera. Mickey nunca conoció a su padre. En su mente, Max Cohen se convirtió en un mito, un fantasma temeroso de Dios y trabajador que atormentaba más su imaginación que su memoria. Enfrentando una pobreza indigente, Fanny tomó una decisión que alteraría la trayectoria del bajo mundo estadounidense. En 1915 le dio la espalda a los asfixiantes edificios de Nueva York y miró hacia el oeste. Trasladó a la familia a Los Ángeles, pero esta no era la metrópolis que conocemos hoy. A principios del siglo XX, Los Ángeles todavía se estaba transformando de un pueblo polvoriento y modesto del oeste a un gigante en expansión. Fundada en 1781 por colonos españoles, la ciudad había pasado de manos españolas a mexicanas antes de la conquista americana. Para cuando llegaron los Cohen, se había descubierto petróleo debajo del suelo, convirtiendo tierras de rancho polvorientas en centros industriales,
y el nuevo acueducto aseguraba que la ciudad no se marchitaría en la cuenca árida. Era un imán para soñadores, trabajadores y migrantes de toda clase. Pero el sol no quemó el prejuicio. Leyes de vivienda discriminatorias acorralaron a los inmigrantes judíos y otras minorías en zonas específicas. Fanny instaló a su prole en el 131 de North Breed Street en Boyle Heights. Este barrio era una rara anomalía en una ciudad segregada, un enclave de clase trabajadora donde familias judías, mexicanas, italianas, rusas y japonesas vivían puerta a puerta. A menudo se le llamaba el tugurio judío de Los Ángeles, pero para los Cohen era un refugio de oportunidad y espíritu comunitario. Fanny abrió una pequeña tienda de comestibles en la planta baja de su casa de 2 pisos. Era una operación modesta, apenas suficiente para mantenerlos a flote, pero era suya. Trabajaba largas horas, su vida consumida por la lucha por proveer. Pero sus largas horas significaban que su hijo menor, Mickey, quedaba sin supervisión. Sin la mano de un padre que lo guiara, Mickey gravitó hacia la única figura de autoridad que importaba: la calle. A la edad de 6 años, Mickey no jugaba con juguetes. Estaba parado en la esquina de Brooklyn Avenue y Soto Street, el bullicioso corazón comercial de Boyle Heights, vendiendo periódicos a los trabajadores que pasaban. El negocio de los voceadores era un aprendizaje brutal. Era una guerra territorial en miniatura. Si querías la mejor esquina, tenías que luchar por ella. Mickey era más pequeño que los otros niños, midiendo solo 1,65 m, incluso completamente crecido, pero poseía una intensidad salvaje que los aterrorizaba. Aprendió rápidamente que la violencia era la única moneda que mantenía su valor en el asfalto. Usó la intimidación y los puños rápidos para asegurar los lugares más rentables, defendiéndose violentamente de rivales mayores que se atrevían a invadir su territorio. Antes de cumplir los 10 años, tenía su propia pandilla pequeña y ferozmente territorial, que aseguraba que sus esquinas estuvieran protegidas y su reputación asegurada. Su hermano mayor, Harry, 11 años mayor que él, se convirtió en su guía hacia el lado más oscuro de la ciudad. Harry lo introdujo a las trastiendas de los salones de billar, el olor a ginebra de contrabando y la mecánica de la estafa. A los 8 años, Mickey ya actuaba como vigilante para el alambique ilegal de su hermano escondido detrás de la tienda de su madre. La prohibición acababa de comenzar en 1921, y cuando los agentes allanaron el lugar una noche, el niño de 8 años no lloró. Agarró un plato de comida caliente y se lo arrojó a los oficiales antes de ser arrastrado a detención juvenil. El Estado trató de domarlo. Lo enviaron a reformatorios. Intentaron sacarle la rebelión a golpes. Uno de sus hermanos intentó inscribirlo en una escuela hebrea ortodoxa para inculcarle disciplina, pero en su primer día Mickey encendió y apagó las luces y golpeó a otro estudiante. El rabino lo expulsó inmediatamente, enviando una nota a Fanny que simplemente decía que Mickey no podía regresar. Las prisiones, incluso las juveniles, son solo universidades para el crimen. A la edad de 10 años fue sorprendido intentando robar un teatro del centro armado solo con un bate de béisbol, una hazaña que lo llevó a un reformatorio más duro durante 7 meses. Mickey no salió rehabilitado, salió más duro, con instintos más agudos. Para sus años de adolescencia, el matón callejero necesitaba un canal para su agresión. Lo encontró en el ring de boxeo. A los 11 subió al cuadrilátero para combates amateur, y a los 13 ganó el título de peso mosca de la ciudad en el campeonato American Legion Newsboys. Tenía manos rápidas, pero lo que es más importante, tenía una barbilla de hierro y una total falta de miedo. Llamó la atención de Eddie Mead, un respetado manager que llegaría a entrenar a campeones mundiales. Pero incluso mientras entrenaba, nunca abandonó el negocio. Pelear era una pasión, pero el robo y la extorsión eran la supervivencia. Después de ganar el campeonato nuevamente a los 15 años, Mickey llamó la atención de un promotor de Cleveland, Ohio. Impulsado por la pasión y el hecho de que su hermano Harry ya se había reubicado allí, Mickey empacó una pequeña maleta, le dijo a su madre que iba a la playa y nunca regresó a casa. Hizo autostop hacia el este, viajando en los rieles con vagabundos y a la deriva, durmiendo bajo puentes mientras cruzaba el país. Cleveland no era solo otra ciudad, era una clase magistral en crimen organizado, peleando bajo el nombre de Irish Mickey Cohen, porque los luchadores irlandeses conseguían más reservas, entró en la órbita del sindicato de Cleveland. Entre combates tomó pequeños trabajos para corredores de apuestas y contrabandistas de licor. Era la era de la prohibición, del jazz y los bares clandestinos,
donde el champán fluía en clubes nocturnos ocultos mientras la policía hacía la vista gorda. Cleveland era un centro estratégico para el contrabando de alcohol a través del lago Erie desde Canadá, y las ganancias eran asombrosas. Aquí es donde Mickey conoció a los hombres que darían forma a su destino. Fue presentado a Morris Kleinman, un asociado del capo de la mafia judía Moe Dalitz. Kleinman vio un potencial inconfundible en el chico delgado y de lengua afilada de California. Envió a Mickey a entrenar al gimnasio Stillman en la ciudad de Nueva York, el corazón palpitante del mundo del boxeo. Stillman's era un lugar de mugre y brutalidad, donde leyendas como Jack Dempsey entrenaban en un aire denso de humo. Mickey absorbió la técnica y la actitud, codeándose con la élite. Lo llamaban el gato montés de California, un guiño a su personalidad desquiciada, peleando en pantalonetas bordadas con la estrella de David. Pero el ring no pudo retenerlo para siempre. La Gran Depresión devastó a la nación, y ser golpeado en la cabeza por unos pocos dólares se sintió como una mala inversión cuando el bajo mundo ofrecía mucho más. Mickey colgó sus guantes y tomó un arma. Regresó a Cleveland y siguió a su hermano Harry a la mafia judía. Pequeños robos y atracos llenaban sus días. Pero Mickey tenía un defecto. Era intrépido hasta el punto de la imprudencia. Robó una operación de juego propiedad de Stefano Magadino, el poderoso patrón de Buffalo y miembro de la comisión de la mafia. En el mundo de la mafia, robar a un miembro de la comisión es una sentencia de muerte. Mickey fue convocado a reunirse con el Don, pero en lugar de rogar por su vida, audazmente explicó que solo necesitaba ganar algo de dinero y no sabía que el lugar estaba protegido. Magadino se rió. Le dijo a Mickey: «Tienes demasiados cojones para tu propio bien, chico». En lugar de una bala, obtuvo una oferta de trabajo. El sindicato de Cleveland, liderado por Dalitz y los hermanos Milano, lo contrató como matón. Pero el temperamento de Mickey era un pasivo. Para 1934, era demasiado impredecible para el tranquilo equilibrio de poder de Cleveland. Así que lo exportaron a la ciudad más violenta de América, Chicago. Al Capone estaba en Alcatraz, pero su organización, el Chicago Outfit, seguía gobernando. Mickey idolatraba a Capone. Comenzó a vestirse como él. Los trajes impecables, las corbatas anchas, los sombreros de fieltro ladeados de cierta manera. Conoció a los hermanos de Capone y al mago financiero del outfit, Jake Greasy Thumb Gusick. En Chicago, Mickey dirigía un juego de póker en el Loop, el distrito de negocios de la ciudad, pero forzó su suerte. Cuando el póker no pagaba lo suficiente, cambió a los dados, craps, un caótico juego que atraía problemas. El outfit le dijo que lo cerrara. Él se negó. Cuando un sicario vino a confrontarlo, Mickey no negoció. Agarró un dispensador de azúcar de vidrio y lo estrelló contra la cabeza del hombre, golpeándolo hasta que la policía se lo llevó. Fue un desorden caótico y sangriento. A los capos de Chicago les gustó el coraje del chico, pero era un arma suelta, así que tomaron una decisión. No lo matarían, lo enviarían a casa. En 1937, Mickey Cohen abordó un tren y se dirigió al oeste de vuelta a Los Ángeles. Pero no regresaba como un voceador, regresaba como un graduado de la Universidad de la Violencia, bajando del tren con una mente afilada por años en las ciudades más duras de América. Inmediatamente reconoció que el bajo mundo de Los Ángeles era blando. Estaba dirigido por hombres a los que él consideraba gánsteres de mentira, personas que reclamaban autoridad pero carecían de los instintos de los matones de la costa este. El capo local era Jack Dragna, un siciliano de la vieja escuela con lazos con la familia Lucchese en Nueva York. Dragna era un hombre del pasado, un mustache pit, cuyo poder era más simbólico que sustantivo. La comisión en Nueva York miró a Los Ángeles y vio potencial desperdiciado. Por eso enviaron a Benjamin Bugsy Siegel. Siegel era una leyenda, un fundador de Murder, Inc., un amigo de Lucky Luciano y un asesino a sangre fría disfrazado de Playboy de Hollywood. Cuando Mickey llegó, se suponía que debía contactar a Siegel. No lo hizo. En su lugar, se fue a hacer negocios por su cuenta robando una operación de apuestas en Franklin Avenue. Se fue con $23,000. No sabía o no le importaba que el lugar perteneciera a Bugsy Siegel. Siegel lo convocó al Hollywood UMCA. Mickey esperaba una pelea. Cuando Siegel exigió la devolución del dinero, Mickey se negó y se desenfundaron las armas. Mickey huyó, llevando a un desconcertado Siegel a una persecución hasta su coche. Debería haber sido el final de Mickey Cohen, pero Siegel se detuvo. En este chico judío bajo, enojado y desafiante, vio un reflejo de su propio yo más joven.
vio a un bulldog que podía ser entrenado. Más tarde, en el bufete de abogados de Jerry Gisler, Mickey se encontró con Siegel de nuevo, esta vez con Johnny Roselli, el hombre del Chicago Outfit en Hollywood. No hubo violencia esta vez. Siegel le ofreció un trabajo. Quería que Mickey se uniera al sindicato, que trabajara directamente bajo él. Mickey devolvió el dinero y Siegel se rió diciéndole: «Creo que usted pertenece a una institución mental, Mickey». Y así comenzó la sociedad que definiría la era. Siegel era el arquitecto. Cohen era la bola de demolición. Bajo la tutela de Siegel, Mickey aprendió que ser un gángster no se trataba solo de violencia. Se trataba de fineza. Aprendió a administrar barcos de juego, supervisar sindicatos y navegar por el mundo deslumbrante y corrupto de Hollywood. Se convirtió en el amo del Sunset Strip, construyendo su propia cuadrilla que incluía matones temidos como Eddie Herbert y Hooky Rothman. Pero la paz es algo frágil en el bajo mundo. Mientras Mickey ascendía, la ciudad estaba cambiando. Un nuevo alcalde reformista, Fletcher Bowron, lanzó una cruzada contra la corrupción, y en las sombras Jack Dragna estaba hirviendo de rabia. Observó cómo estos intrusos judíos trataban a su ciudad como su patio de recreo personal. Vio cómo Mickey Cohen, el voceador de Boyle Heights, comenzaba a actuar como un rey. La tensión se estaba acumulando. La presión se acumulaba a lo largo de las líneas de falla de la ciudad. La guerra por Los Ángeles se acercaba y se escribiría con sangre en las aceras del Sunset Strip. La noche del 20 de junio de 1947 comenzó como cualquier otro viernes en la ciudad de Los Ángeles. El aire estaba fresco, perfumado con jazmín y los gases de escape de los sedanes de lujo que circulaban por Sunset Boulevard. En Beverly Hills, en una mansión de estilo español en North Linden Drive, Benjamin Bugsy Siegel estaba sentado en un sofá floral, leyendo el Los Angeles Times. Era el príncipe del Sunset Strip, el visionario que había soñado un oasis de neón en el desierto de Nevada, pero su tiempo se había agotado. Afuera, en las sombras del jardín de rosas, una realidad más oscura estaba esperando. A las 10:45 de la noche, el silencio fue destrozado por el rugido mecánico de una carabina M1. Una ráfaga de balas calibre 30 atravesó la ventana. Una golpeó a Siegel en la cabeza, sacándole un ojo de su órbita y lanzándolo a través de la habitación. El arquitecto del moderno Las Vegas estaba muerto antes de que su cuerpo golpeara los cojines del piso. El mensaje de la comisión de vuelta en el este era fuerte, sangriento e inconfundible. La ganancia importa más que la amistad. Cuando la noticia llegó a Mickey Cohen, no guardó luto en silencio. No se escondió. Reaccionó con el instinto salvaje de un animal acorralado. Consumido por una furia al rojo vivo, agarró sus 2 pistolas calibre 45 y condujo directamente al Hotel Roosevelt en Hollywood Boulevard. Creía que los tiradores estaban escondidos allí, celebrando la muerte. Irrumpió en el vestíbulo, un ejército de un solo hombre gritando venganza, disparando ráfagas al techo y exigiendo que los sicarios salieran a enfrentarlo. «Salgan y peleen», gritó, su voz quebrándose de furia. Pero el vestíbulo estaba vacío de enemigos. Los matones eran fantasmas, ya a medio camino de vuelta a las sombras. Con las sirenas de la policía aullando a la distancia, Cohen se vio obligado a retirarse, dejando agujeros de bala en el yeso y una ciudad al borde del ataque de nervios. Pero mientras el humo se disipaba, una nueva realidad se asentó sobre Los Ángeles. El rey había sido ajusticiado. Y en el vacío dejado por la ejecución de Siegel, solo un hombre tenía la audacia, el músculo y la pura fuerza de voluntad para dar un paso adelante. Siguiendo órdenes directas de Meyer Lansky y Frank Costello, Mickey tomó formalmente el control de las operaciones del sindicato en Los Ángeles. Fue una transferencia de poder que enfureció a la vieja guardia. Jack Dragna, el capo siciliano que había sido apartado por Siegel, ahora se encontraba mirando a un boxeador judío, arrogante, que se negaba a besar el anillo. Dragna creía que el trono le pertenecía por derecho de sangre. Cohen creía que le pertenecía por derecho de conquista. Mickey no perdió el tiempo consolidando su imperio. Trasladó su cuartel general al corazón de la franja, abriendo Michael's Exclusive Haberdashery en el 8804 de Sunset Boulevard. En la superficie era una tienda de ropa para caballeros que vendía corbatas de seda, trajes a la medida y fedoras a la élite de Hollywood. Pero el verdadero negocio sucedía en la trastienda. Detrás de los estantes de abrigos caros se encontraba un bullicioso centro neurálgico de apuestas, operaciones de servicio de cable y vicio organizado.
Fue aquí donde Cohen se instaló, rodeado de una cuadrilla de leales que sumaban casi 150 hombres. Tenía su propio ejército, un crisol de tipos duros judíos, italianos e irlandeses que solo respondían a él. Compró una modesta casa de campo en el 513 de Moreno Drive en Brentwood, un barrio tranquilo e idílico de céspedes cuidados y vallas blancas. Era un santuario, o eso creía él. Llenó sus armarios con cientos de trajes a medida, meticulosamente arreglados. Instaló un sistema de seguridad de última generación, aterrorizado por los gérmenes que no podía ver y los sicarios que sí. Incluso hizo una cama en miniatura para su bulldog, Taffy. Estaba viviendo el sueño americano, pagado por la pesadilla americana. Pero la paz es un lujo que un gángster no puede permitirse. Sin su conocimiento, el FBI había plantado micrófonos en la casa mientras aún estaba en construcción, monitoreando cada uno de sus movimientos. Y Jack Dragna había dejado de esperar. El patrón siciliano, humillado durante años por los intrusos de la costa este, finalmente estalló. Emitió la orden que convertiría a la ciudad de Los Ángeles en un campo de tiro. La guerra que siguió se conocería como la Batalla del Sunset Strip. No se libró en las trincheras, se libró en restaurantes, tiendas de ropa y tranquilas calles residenciales. La salva de apertura llegó el 18 de agosto de 1948. Comenzó con una traición. Jimmy The Whistle Fratiano, un mafioso de Cleveland que se había infiltrado en el círculo íntimo de Cohen, atrajo a su capo a una trampa. Fratiano llevó a su propia esposa e hija a la tienda de ropa, un movimiento calculado para bajar la guardia de Mickey. Charlaron, se rieron, y luego Fratiano le hizo una señal al equipo de sicarios que esperaba afuera mientras él se iba. Mickey, obsesionado con la higiene, había entrado al baño para lavarse las manos, una compulsión que inadvertidamente salvaría su vida. Momentos después, la puerta principal se abrió de golpe. Frank Bonpensiero, el gatillero más temido de Dragna, irrumpió empuñando una escopeta recortada. Acercó a Hooky Rothman, amigo y guardaespaldas de Mickey desde hace mucho tiempo. Hooky, un chico duro que había estado al lado de Mickey desde sus días de voceador, instintivamente golpeó el cañón del arma. La explosión fue ensordecedora. La escopeta destrozó el rostro de Rothman, matándolo al instante. El tiroteo resonó por Sunset Boulevard mientras Bonpensiero y los demás huían. Mickey escuchó el rugido y los gritos. Se quedó congelado en el baño mientras los hombres armados huían, dejando el cuerpo de su amigo en el suelo de la tienda de ropa. La guerra había llegado a su puerta. El derramamiento de sangre fue noticia nacional. Los Ángeles ya no era solo un set de filmación, era Chicago con palmeras. Mickey estaba destrozado por la muerte de Hooky, pero no había tiempo para el luto. Su red de informantes pronto reveló una verdad más oscura. 2 de los hombres armados que abrieron fuego esa noche eran oficiales del LAPD, hombres que se suponía que estaban en el bolsillo de Mickey. Aún más inquietante, habían entrado a su casa en Moreno Drive días antes y habían robado su directorio telefónico privado. Estaba claro que alguien dentro del LAPD estaba trabajando en su contra. La voz en la calle era que el jefe de policía Clemence Horrall, conocido desde hace mucho tiempo por aceptar sobres de ambos lados, había comenzado a favorecer a Dragna y Johnny Rosselli. Desesperado por recuperar una ventaja, Mickey recurrió a Jim Baus, un brillante técnico de escuchas con profundos lazos con el bajo mundo. Baus interceptó conversaciones que exponían que el sargento Elmer Jackson, uno de los oficiales involucrados en la emboscada, estaba involucrado románticamente con Brenda Allen, la infame madama que administraba más de 100 prostitutas en toda la ciudad. Las cintas revelaron una operación conjunta de una lucrativa red de prostitución bajo protección policial. El escándalo resultante obligó al jefe Horrall a renunciar, poniendo fin a una era de protección policial para el bajo mundo de Los Ángeles. Pero la reforma no detuvo la violencia. Los ataques llegaron en oleadas implacables y creativas. Dragna no solo quería a Cohen muerto, quería que fuera borrado. Semanas después, mientras Mickey conducía su Cadillac por una tranquila calle de Brentwood, un disparo de escopeta destrozó su parabrisas. Sobrevivió por centímetros. Luego, afuera de un club en Santa Mónica Boulevard, un asaltante lo golpeó por detrás con un tubo de hierro. Mickey, aturdido y sangrando, logró salir por una ventana y escapar. Plantaron bombas que no lograron detonar. Lo emboscaron en cenas. Era el hombre más buscado de América, sin embargo, parecía caminar a través del fuego ileso. El 20 de julio de 1949, la violencia se derramó nuevamente en el glamour del Strip.
Mickey era un cliente habitual en el restaurante Sherry's, un lugar donde las estrellas de cine se codeaban con los capos. A las 3:55 de la mañana, mientras Cohen y su grupo se iban, estalló un tiroteo al otro lado de Sunset Boulevard. Fue una escena sacada directamente de una película de Warner Brothers. Volaron balas, civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado y reinó el caos. Los hombres de Dragna habían lanzado otro intento, atacando indiscriminadamente. Entre los heridos estaban el propio Cohen, su guardaespaldas Neddy Herbert, la reportera Florabelle Muir, la actriz Dee David y Harry Cooper, un guardaespaldas asignado por el fiscal general. Mickey sobrevivió, pero Neddy Herbert no fue tan afortunado. Sucumbió a sus heridas una semana después. El ataque sin sentido enfureció al público, enviando un mensaje claro de que incluso un hombre tan poderoso como Mickey Cohen no podía proteger a quienes lo rodeaban. Mientras Mickey se recuperaba en el hospital bajo protección las 24 horas, Dragna y Rosselli centraron su atención en debilitar la organización más amplia de Cohen. Frank Nicoli, un guardaespaldas de confianza, se convirtió en un objetivo. Jimmy Fratiano se acercó a Nicoli con una oferta para cambiar de lealtad, pero Nicoli se negó. Entonces, el 9 de febrero de 1949, Fratiano y otro matón de Dragna, Joseph DiPolito, estrangularon a Nicoli a sangre fría. Otro matón clave, Dave O'Gould, desapareció meses después, su cuerpo nunca encontrado. Dragna estaba desmantelando el imperio de Cohen pieza por pieza, cuerpo por cuerpo. El intento más espectacular contra su vida se produjo en las primeras horas del 6 de febrero de 1950. La ciudad estaba dormida, pero el odio estaba bien despierto. Al amparo de la oscuridad, los hombres de Dragna colocaron dinamita debajo del dormitorio de Mickey en la casa de Moreno Drive. Cablearon los explosivos a una mecha y esperaron. En el momento de la detonación, la explosión destrozó la casa. Los muros se derrumbaron, las ventanas se rompieron por cuadras y el techo se levantó de su marco. La explosión fue tan poderosa que dejó un cráter de 20 centímetros de ancho y 8 centímetros de profundidad en los cimientos de concreto. Debería haber sido el final. Nadie debería haber salido caminando de esa ruina. Pero cuando el polvo se asentó, Mickey Cohen, su esposa Lavonne y su perro Tuffy emergieron de los escombros conmocionados pero vivos. Desafió la lógica, desafió la física. La prensa comenzó a susurrar que el rey del Sunset Strip era imposible de matar, pero si bien la dinamita falló, el costo psicológico estaba aumentando. Mickey convirtió su Cadillac en una fortaleza rodante. Encargó un Cadillac Fleetwood modelo 1950 personalizado, blindado para resistir el fuego de ametralladora, con vidrios a prueba de balas de varios centímetros de grosor. Era un tanque vestido de cromo, un símbolo de su poder y su paranoia. Sin embargo, en un giro de ironía que solo podría sucederle a Mickey Cohen, nunca obtuvo los permisos adecuados para conducirlo. La policía, presionada por la protesta pública por la violencia, lo obligó a dejar el vehículo de $60.000 al ralentí en su garaje, un recordatorio reluciente del peligro que acechaba justo afuera de su puerta. La batalla del Sunset Strip continuó, dejando un rastro de cuerpos y vidrios rotos. Pero la mayor amenaza para Mickey Cohen no vendría del cañón de una escopeta. Vendría de una habitación tranquila llena de contadores. A medida que amanecía la década de 1950, el gobierno federal había encontrado una nueva arma, una mucho más efectiva que la dinamita. No necesitaban ultimar al rey de Los Ángeles, solo necesitaban auditarlo. El 6 de abril de 1951, Mickey y Lavonne fueron acusados federalmente por no reportar más de $300.000 en ingresos. Para un hombre que había sobrevivido a balas, traiciones y sicarios, el alcance tranquilo e implacable de la ley resultó ser un oponente formidable. Incluso antes de que comenzara el juicio, las apuestas se elevaron por la tragedia. Si Dragna, Utley y Rosselli no podían matar a Cohen directamente, centraron su atención en el hombre que podría mantenerlo fuera de prisión, Sam Rummel, el abogado de confianza de Mickey. Rummel fue asesinado a sangre fría por la espalda afuera de su casa con una escopeta de doble cañón, asegurando que nunca comparecería ante el tribunal. Con su escudo legal desaparecido y el IRS presionando, Mickey se movió rápidamente para proteger su riqueza, vendiendo sus negocios y liquidando sus activos. Pero la escritura estaba en la pared. La era del gángster celebridad estaba llegando a su fin. Las luces de neón del Sunset Strip comenzaban a parpadear y las sombras se hacían más largas.
El rey de Los Ángeles estaba a punto de cambiar sus trajes a medida por un uniforme de prisión, y la ciudad que tanto había luchado por conquistar estaba a punto de seguir adelante sin él. La década de 1950 no llegó a Los Ángeles con un estruendo, sino con el rasgueo de plumas estilográficas en una oficina federal. La batalla del Sunset Strip había dejado las calles llenas de casquillos de bala y vidrios rotos. Sin embargo, Mickey Cohen seguía en pie. Era el hombre a prueba de balas, el gángster que salía de dormitorios bombardeados y se encogía de hombros ante los disparos de escopeta. Pero el gobierno tiene una larga memoria y una paciencia infinita. Si no podían enterrarlo en un ataúd, lo enterrarían en papeleo. El 6 de abril de 1951, el Departamento de Justicia reveló su nueva estrategia. No era un sicario con una escopeta recortada, era una acusación federal. Mickey y su esposa, Lavon, fueron acusados de evasión de impuestos, acusados de no reportar más de $300.000 en ingresos entre 1946 y 1948. Para un hombre que manejaba efectivo, favores y violencia, la precisión estéril del Servicio de Impuestos Internos era un nuevo enemigo aterrador. Mickey había pasado su vida superando a matones y policías corruptos, pero no se puede intimidar un libro de contabilidad. Incluso mientras la soga legal se apretaba, el bajo mundo saldó sus viejas cuentas. La mejor esperanza de libertad de Mickey residía en su brillante abogado, Sam Rummel. Rummel era un táctico legal que sabía dónde estaban enterrados los cuerpos y cómo mantener a sus clientes fuera de la morgue. Pero a los ojos de Jack Dragna y la vieja guardia, un abogado era solo un soldado sin arma. El 12 de diciembre de 1951, Rummel fue emboscado afuera de su casa en Laurel Canyon. Un disparo de escopeta de doble cañón en la espalda silenció al único hombre capaz de navegar a Mickey a través del campo minado federal. Fue un movimiento frío y calculado para asegurar que el rey de Los Ángeles se enfrentara solo al gobierno. Con su escudo legal destrozado, Mickey se apresuró. El hombre que una vez había tratado a Los Ángeles como su feudo personal, ahora estaba haciendo una venta de garaje. Liquidó su imperio para ocultar su riqueza y pagar sus honorarios legales. La tienda de ropa, la tienda de pintura, los activos de una vida vivida en el carril rápido, todo fue subastado. Multitudes de 10.000 personas acudieron a Moreno Drive, no para llorar a un héroe, sino para contemplar las ruinas de una celebridad. Mickey, siempre el showman, posó para fotos con armas de fuego y firmó autógrafos, convirtiendo su propia desaparición en una pieza de arte escénico. El juicio fue un circo. Durante 12 días, la fiscalía descorrió el telón sobre la vida extravagante y financiada con efectivo de un mafioso de Hollywood. Los testigos testificaron sobre trajes de $300, zapatos con elevador hechos a medida diseñados para agregarle centímetros a su estatura y un abrigo de $30.000 entregado a su esposa. Fue un retrato de exceso pintado en los colores monótonos de una sala de audiencias. El jurado deliberó solo durante 4 horas. El veredicto fue de culpabilidad. Mickey Cohen fue condenado por 4 cargos de evasión de impuestos y sentenciado a 5 años en una prisión federal. Al caer el mazo, el juez miró al gángster y ofreció un elogio para una era. El señor Cohen no es tan malo como se ha demostrado. Es un producto del crisol de esta ciudad. Mickey fue enviado a la penitenciaría federal de la isla de McNeil, cambiando sus trajes de seda por mezclilla. Pero incluso tras las rejas, el culto a la personalidad persistió. Fue tratado menos como un convicto y más como un monarca exiliado. El personal atendía sus compulsiones obsesivas de higiene, abasteciendo congeladores con su helado favorito y permitiendo que los talleres de la prisión fabricaran muebles a medida para su celda. Estaba caído, pero en su propia mente nunca estaba fuera. Sin embargo, el Los Ángeles que dejó atrás se estaba desvaneciendo. Mientras Mickey se sentaba en su celda personalizada, un nuevo sheriff cabalgó hacia la ciudad. Su nombre era William Parker, y el 9 de agosto de 1950 se convirtió en el jefe del LAPD. Parker era un hombre tallado en granito, un disciplinario que veía la corrupción no como una ventaja del trabajo, sino como un cáncer. Miró al departamento, hinchado de sobornos y favores políticos, y declaró la guerra. Parker reorganizó la fuerza con precisión militar, aislando a la policía del dinero sucio del ayuntamiento. Introdujo la academia, la capacitación estandarizada y desató un estilo proactivo de vigilancia policial que no tenía paciencia para los viejos arreglos. Los días de los capitanes aceptando sobres habían terminado. El LAPD de Parker era una máquina y dirigió su mira hacia los restos de la banda de Cohen. La represión fue rápida.
Joe y Fred Sika, antiguos socios de Mickey, fueron arrestados y encarcelados. La familia Dragna, pensando que habían ganado la guerra, se encontró bajo un microscopio. Jack Dragna, el viejo siciliano que había luchado tan duro por el trono, fue acosado por la vigilancia constante hasta que se retiró a San Diego, un rey en el exilio. Sus matones, hombres como Jimmy Fratiano y Jimmy Otley, fueron capturados uno por uno, enviados a prisión por extorsión y conspiración. El patio de recreo había sido cerrado. Cuando Mickey Cohen salió de prisión en octubre de 1955, entró en la casa de un extraño. El aire en Los Ángeles era diferente, más limpio, tal vez, pero más frío. El LAPD estaba vigilando. La prensa era cínica y el bajo mundo había seguido adelante. La organización de Dragna había absorbido silenciosamente el vacío, tomando el control del Sunset Strip mientras Mickey estaba fuera. Incluso su vida personal había sido asaltada. Su esposa separada, Lavon, se había casado con uno de sus antiguos asociados que había desertado a los italianos. Mickey tenía 42 años, una leyenda en una ciudad obsesionada con lo próximo que vendría. Se dio cuenta de que la era de la pistola había terminado. La era de la estafa había comenzado. Se reinventó a sí mismo como una celebridad canalla, un gángster filósofo que vendía flores y helados. Abrió Michael's Greenhouses y la famosa heladería Carousel Ice Cream, convirtiendo el comercio minorista en una fachada para su necesidad imperecedera de atención. Condujo un camión de helados por Sunset Boulevard, una imagen surrealista de un matón repartiendo dulces, sonriendo para los flashes. Pero debajo de la crema de mantequilla y las flores, el depredador todavía acechaba. Construyó una cuadrilla más pequeña y austera, centrándose en la extorsión silenciosa y los narcóticos, y a su mano derecha se encontraba una nueva figura, un hombre que encarnaba el oscuro glamour del nuevo Hollywood, Johnny Stompanato. Stompanato era todo lo que Mickey no era: alto, guapo y elegante. Un exmarine nacido en Illinois se desvió a la órbita de Mickey y se convirtió en su matón principal y guardaespaldas. Pero Stompanato tenía una ambición que trascendía el crimen. Quería ser el centro de atención. Merodeaba por los clubes nocturnos, un tiburón en un smoking, encantando a las actrices a las que les gustaban sus hombres peligrosos. En 1957 atrapó a la estrella más grande de todas, Lana Turner. Su relación fue una tempestad de pasión y violencia, un sueño de tabloide representado en tiempo real. Fue la colisión definitiva de la realeza de Hollywood y la brutalidad del bajo mundo. Pero como todo en la órbita de Mickey, estaba destinado a terminar en sangre. El 4 de abril de 1958, la volatilidad doméstica explotó. Durante una violenta discusión en la casa de Turner en Beverly Hills, su hija de 14 años, Cheryl Crane, agarró un cuchillo de cocina para proteger a su madre. Apuñaló a Stompanato en el estómago, ajusticiándolo. La muerte de Johnny Stompanato fue una sensación. No fue un golpe de gánsteres en un callejón. Fue una tragedia griega en el dormitorio de una estrella. La policía lo dictaminó homicidio justificable, pero el escándalo manchó a todos los que tocó. Para Mickey, fue la pérdida de un soldado leal y un amigo. Organizó un funeral militar para Stompanato, de luto públicamente, asegurándose de que el mundo supiera que incluso en la muerte la cuadrilla de Cohen cuidaba de los suyos. A finales de la década de 1950, el fuego se estaba apagando. Mickey Cohen era un superviviente en una ciudad de fantasmas. La familia Dragna tenía el poder, el LAPD tenía las calles y Mickey tenía los titulares. Había pasado de ser el rey de Los Ángeles a su mascota, una reliquia peligrosa de una época más salvaje. Pero el gobierno no había terminado. Lo habían visto ascender, caer y reinventarse, y decidieron que una condena de prisión no era suficiente. Se acercaba la década de 1960, y con ella llegó un nuevo fiscal general llamado Robert Kennedy, que no tenía amor por los gánsteres de la vieja escuela. El acto final aún estaba por escribirse y se llevaría a cabo en las frías rocas de Alcatraz. La década de 1960 llegó no con el estallido de un corcho de champán, sino con el mazo frío y duro de la justicia federal. Mickey Cohen había sobrevivido a las balas de la familia Dragna, las traiciones de sus propios hombres y el primer asalto del IRS. A finales de 1960, se había retirado oficialmente de las redes de extorsión, transformándose en una reliquia de una época pasada, una pieza de museo viviente que hacía corte en los restaurantes en lugar de las trastiendas. Era una figura pública semi-retirada, maniobrando con estrategia y discreción en una ciudad que se estaba olvidando rápidamente del olor a pólvora.
Pero los forajidos como Mickey Cohen nunca pueden retirarse de verdad. No puedes lavarte la sangre de las manos solo vendiendo helado. Los vientos políticos en Washington habían cambiado. Una nueva fuerza implacable había asumido el cargo, el fiscal general Robert F. Kennedy. Kennedy veía a los capos de la vieja escuela no como personajes coloridos, sino como una vergüenza nacional. Declaró la guerra al crimen organizado, y su mira estaba entrenada en Los Ángeles. Envió asistencia especial a la costa con un único y explícito mandato: llevar a Mickey Cohen ante la justicia. El gobierno había terminado de jugar. No querían una tregua, querían un trofeo. El 2 de mayo de 1961 comenzó el segundo juicio fiscal. Fue un maratón de contabilidad forense, un asedio de 41 días donde el arma elegida fue el libro mayor. Más de 100 testigos subieron al estrado. Cientos de documentos fueron analizados. La fiscalía pintó un cuadro de un hombre que vivía como un rey pero pagaba impuestos como un mendigo, argumentando que Cohen había evadido sistemáticamente impuestos desde 1956. Mickey se sentó en la sala del tribunal, viendo cómo su vida era desmantelada dólar por dólar. Cuando llegó el veredicto, fue un golpe de martillo. Fue condenado por 8 cargos de evasión de impuestos sobre la renta y sentenciado a 15 años en una prisión federal. Fue el castigo más duro jamás dictado por violaciones fiscales en ese momento. Una sentencia previamente soportada solo por su ídolo, Al Capone. Pero incluso en la derrota, Mickey Cohen desafió las leyes de la gravedad. En un giro legal que desconcertó a la nación, se convirtió en el único recluso en la historia de Alcatraz en obtener la libertad bajo fianza mientras su apelación estaba pendiente. Su fianza firmada nada menos que por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Earl Warren. Fue un destello final de la magia de Cohen, un recordatorio de que el muchacho judío de Boyle Heights aún podía mover hilos en los más altos salones del poder. Protestó públicamente, insistiendo en que su notoriedad, no sus crímenes, lo había convertido en un objetivo. Pero el aplazamiento fue temporal. La apelación falló. La roca estaba esperando. La Penitenciaría Federal de Alcatraz era el final del camino. Era una tumba de concreto sentada en las gélidas aguas de la bahía de San Francisco, diseñada para romper los espíritus de los peores hombres de América. Para Mickey, con sus compulsiones obsesivas y su necesidad de control, era un tipo especial de infierno. Las celdas frías, las rutinas rígidas y la implacable presión psicológica pusieron a prueba hasta el último gramo de su resolución. Ya no era el rey del Sunset Strip, era solo un número en una jaula. Mientras Alcatraz se preparaba para cerrar sus puertas para siempre, Mickey fue transferido a la Penitenciaría Federal en Atlanta, Georgia. Fue aquí, lejos de los glamorosos campos de batalla de Los Ángeles, donde la violencia que había cortejado toda su vida finalmente lo alcanzó. El 14 de agosto de 1963, el gángster intocable bajó la guardia. Un recluso llamado Burley McDonald, un hombre con un historial de inestabilidad mental, se acercó sigilosamente a Mickey mientras miraba televisión. McDonald empuñaba un pesado tubo de plomo. No dijo una palabra. Balanceó el tubo. El impacto fue devastador. El tubo aplastó el cráneo de Mickey, destrozando el hueso e incrustando fragmentos en su cerebro. Quedó en coma, aferrándose a la vida por un hilo. Cuando finalmente despertó, el Mickey Cohen de la leyenda se había ido. Había sufrido daño cerebral permanente y parálisis en un lado de su cuerpo. Los cirujanos tuvieron que insertar una placa de acero para reemplazar la sección destrozada de su cráneo. El hombre que había esquivado el fuego de ametralladora en Cadillacs blindados fue derribado por un trozo de tubería en una sala de recreo de la prisión. McDonald recibió 10 años adicionales, mientras que Cohen presentó una demanda histórica contra el gobierno por no protegerlo. Pero ningún acuerdo podría devolverle su mente o su movimiento. Mientras Mickey se pudría en un hospital de la prisión, los símbolos de su poder fueron despojados. Su posesión más preciada, el Cadillac Fleetwood modelo 1950 construido a medida, la fortaleza rodante que había simbolizado su desafío, fue confiscado por el LAPD. Hoy se encuentra en un museo en Nueva Zelanda, un reluciente artefacto de cromo de una guerra que nadie recuerda. Después de más de una década de confinamiento, Mickey Cohen fue finalmente liberado en 1972. Tenía 58 años, pero parecía un hombre de 80. Salió de la Penitenciaría Federal de Atlanta a un mundo que había avanzado sin él. En Los Ángeles de los 70 era un planeta diferente.
El Sunset Strip ya no era el patio de recreo de capos en smoking. Era el hogar de estrellas de rock, hippies y revolucionarios contraculturales. Las luces de neón aún zumbaban, pero ya no brillaban para él. Su salud estaba fallando. Lo que los médicos inicialmente diagnosticaron como una úlcera resultó ser el lento y agonizante avance del cáncer de estómago. Sin embargo, el viejo showman tenía un último acto en él. Recorrió los Estados Unidos apareciendo en programas de entrevistas de televisión, debatiendo con el ex fiscal general Ramsey Clark y tratando de recuperar su lugar en la imaginación pública. Era una curiosidad, un fantasma viviente que contaba historias de Bugsy Siegel y Jack Dragna a audiencias que solo los conocían como personajes de películas. En 1974, cuando la heredera Patricia Hearst fue secuestrada por el Ejército de Liberación Symbionese, Mickey se lanzó a los titulares por última vez. Se reunió con sus padres, ofreciendo su experiencia del bajo mundo para ayudar a encontrarla. Fue un agarre desesperado por la relevancia, un intento final de demostrar que todavía importaba. Nada tangible salió de ello, pero las cámaras destellaron, y por un breve momento Mickey Cohen estaba de vuelta en el juego. Pasó sus años finales en un crepúsculo tranquilo y doloroso. Viajó con moderación, observó sus condiciones de libertad condicional y saldó sus deudas de por vida con el IRS. Vertió sus recuerdos en una autobiografía, In My Own Words, tratando de cimentar su legado antes de que la oscuridad lo atrapara. El 29 de julio de 1976, la lucha finalmente terminó. Mickey Cohen murió mientras dormía en su casa, llevado no por una bala sino por el cáncer que lo había consumido. Tenía 63 años. Fue sepultado en el Hillside Memorial Park en Culver City, enterrado bajo una simple placa que decía: «Nuestro amado hermano, Meyer Harris Cohen». No hubo salvas de 21 cañonazos, ni procesiones caóticas de gánsteres llorando en las calles, solo silencio. Al final Mickey Cohen fue más que un simple mafioso. Fue un espejo para Los Ángeles. Fue ambicioso, violento, ostentoso e implacablemente resistente. Fue un producto del crisol, un muchacho judío que se negó a ser una víctima y decidió convertirse en un rey. Luchó contra la mafia, la policía y el gobierno, y durante unos años salvajes y sangrientos, ganó. La guerra por Los Ángeles ha llegado a su fin, y los soldados ya no están. Pero si uno se para en el Sunset Strip por la noche, cuando el tráfico cesa y la niebla se arrastra desde el Pacífico, casi se puede escuchar el eco de un disparo de escopeta y la risa del hombre que no pudieron matar. La guerra por Los Ángeles hace mucho que ha cesado. El tiroteo que una vez resonó en las paredes del cañón ha sido reemplazado por el rugido de los motores y el ritmo de la vida nocturna. Las líneas de batalla dibujadas por la mano blanca de la costa este y el puño de hierro de la mafia siciliana se han desvanecido en el asfalto y la memoria. Pero la ciudad recuerda. Los Ángeles es una metrópolis construida sobre capas de historia, y si uno excava lo suficientemente profundo bajo los cimientos de los rascacielos, encontrará los casquillos de la década de los 40. Mickey Cohen fue el último de una estirpe moribunda. Él fue el puente entre la violencia cruda y caótica de principios del siglo XX y el crimen corporativo y elegante de la era moderna. No dejó una dinastía de sangre, dejó una leyenda. Mientras la mafia italiana se retiraba a las sombras, operando a través del silencio y la burocracia, Mickey vivió y murió bajo el foco de atención. Obligó a la ciudad a mirarse en el espejo. En su reflejo, Los Ángeles vio su propia codicia, su propia corrupción y su capacidad ilimitada de reinvención. Los símbolos de su reinado han sido esparcidos a los vientos. El Cadillac Fleetwood blindado modelo 1950, la fortaleza rodante que una vez aterrorizó al LAPD y frustró a los sicarios de Jack Dragna, fue confiscado por la policía. Fue despojado de su terror y vendido, encontrando finalmente un lugar de descanso final al otro lado del mundo en el Museo de Automóviles Southwark, en Nueva Zelanda. Se sienta allí hoy, un artefacto de metal prístino de una brutal guerra americana, mirando una habitación tranquila, lejos de las calles empapadas de sangre de Brentwood. Jack Dragna, el viejo siciliano que luchó tan amargamente por la corona, finalmente se desvaneció en la historia, su organización absorbida y transformada por la implacable marcha del tiempo. El LAPD, que alguna vez fue la fuerza de seguridad privada para el mejor postor, fue remodelado por el jefe William Parker en una agencia de renombre mundial, profesionalizada y militarizada, cerrando la puerta a la era en la que un gángster podía comprar a un capitán con un apretón de manos y un sobre.
El escuadrón de la estupidez del que Mickey se burlaba se convirtió en el modelo para la aplicación de la ley de pandillas moderna. Mickey Cohen yace en el Hillside Memorial Park en Culver City. No hay un gran mausoleo ni una estatua de un héroe conquistador, solo una simple placa que dice «Nuestro amado hermano Meyer Harris Cohen». Es un epitafio humilde para un hombre que vivió con un volumen tan ensordecedor, pero quizás sea apropiado. Al final él era exactamente lo que el juez en su primer juicio fiscal afirmó que era: un producto del crisol. Era el hijo de refugiados rusos que se abrió camino desde la pobreza de Boyle Heights hasta los pináculos del poder. Fue un boxeador, un estafador, un matón y una celebridad. Fue el rey de Los Ángeles no porque ganó todas las batallas, sino porque se negó a abandonar la arena. En una ciudad de actores que fingían ser tipos duros, Mickey Cohen era el verdadero. Fue la pesadilla que Hollywood soñó, el villano que al público le encantó odiar, y el desvalido que mordió de vuelta. El Sunset Strip sigue brillando, indiferente a los fantasmas que caminan por sus aceras, pero la historia del muchacho judío que luchó contra la mafia permanece grabada en el ADN de la ciudad. Es un recordatorio de que en Estados Unidos puedes ser lo que quieras ser si estás dispuesto a pagar el precio en sangre.